got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are... El rey del sillón. ¿Es Levan Pharmaceuticals realmente invencible? ¿O es el maestro de la estrategia fuera de la mesa más que de adentro? En febrero, el mundo esperaba el choque de titanes entre Levan Pharmaceuticals y Vitaly Lalestin, el ruso, el gigante siberiano. Pero de repente, puff, 23 de diciembre, si mal no me equivoco, una lesión misteriosa de bíceps, un solo video, sin imágenes claras, sin más nada, sin protección. Extraño. Y de repente una rotura del bíceps y se cancela todo, porque ni siquiera ni se habló de vamos a reponerlo en cierto mes, sino se canceló y eso quedó absolutamente en el aire. ¿Es una casualidad médica o es el movimiento más cobarde en la historia del deporte para evitar al único hombre que puede teóricamente destrozarlo y destronarlo y quitarle ese puesto número 1 y ser el primer atleta de superpesado en tener faja en ambos brazos, guantes a ambos brazos y martillos, de famoso martillo, el Legacy Hammer? Hoy analizamos por qué el rey del sillón, la vaca mórbida Levan Pharmaceuticals, podría estar aterrado de Vitaly Lalestin. Así que comencemos. Analicemos los tiempos. Levan se retira y mágicamente Devon Larratt entra al rescate para enfrentar a Vitaly a brazo izquierdo. Recordar que fue el 23 de diciembre, obviamente el 24 estaban libres y si mal no me equivoco fue el 25 que hicieron un podcast, si mal no me equivoco, y de repente ¡pum! Ron Buster lanza esa bomba. Sin pensar en absolutamente nada, lanza esa bomba. Devon Larratt, obviamente bastante entusiasmado, parece que lo destrozaron con el brazo izquierdo, pero era la oportunidad más cercana que tenía de ser número 1. Ahora, si sigue ese brazo, que teóricamente va a seguir ese brazo, tiene que seguir mejorando y escalando y ganándole a otros atletas para tener una nueva oportunidad de estar cerca del título. Ahora, no es curioso, Levan sabe que Vitaly es una amenaza física real. Al lesionarse, logra 3 cosas. Una, observar desde el sofá con su perrita Fifi. Ve cómo Vitaly se desgasta física y mentalmente contra una leyenda como Devon. A pesar que fue algo corto ese combate contra Vitaly, a Vitaly le quedaron bastantes marcas y un desgaste bastante importante, aparte quitar el entrenamiento que tuvo, aparte la dieta. 2. Desgaste por calendario. Obliga a Vitaly a tener 3 o 4 combates de élite al año, mientras Levan guarda su energía para un solo enfrentamiento, porque él no compite más de una vez al año porque es el rey del sillón. 3. El escudo de Devon. Si Devon le gana a Vitaly en brazo derecho, Levan pudiera decir, ven, no era para tanto. Si Vitaly gana, Levan tiene meses para estudiar el video, cosa que no hubiera hecho antes si lo hubiera enfrentado en febrero. Y habría que pensar desde cuándo no entrenaba sinceramente Levan Pharmaceuticals y tenía solamente 2 meses para entrenar, o quizás no tenía el ciclo completo para enfrentar a Vitaly. El miedo al brazo izquierdo, cita Levan, que todo lo vimos y esto fue bastante viral. Levan mismo soltó la bomba en una entrevista, un podcast con el propio Devon Larratt. Dijo que solamente volvería a competir a brazo izquierdo si Devon le ganaba a Vitaly. Yo ya hice un video con respecto a eso. Es una confesión de temor. Levan está poniendo condiciones para proteger su récord. Sabe que el brazo izquierdo de Vitaly es posiblemente el más dominante del planeta ahora mismo y no quiere arriesgar su aura de invencibilidad. Opinión de expertos. Canales como Aussie Wrestling y foros de Reddit han empezado a llamarlo The King of the Couch. La narrativa es clara. Levan solamente compite cuando las condiciones son 100% favorables para él. Mientras que otros atletas que compiten 3 o 4 veces al año,
pasan por un desgaste físico y mental, como ya lo indiqué en otro video. Ahora, imagina que eres Vitaly. Vienes para prepararte para Devon a izquierda. Luego para Devon a derecha. Uno de los atletas más complicados que puede existir en el deporte, y vamos a estar claro, uno de los más fastidiosos, que mentalmente, aunque medio entendía el inglés, no mucho, es sumamente complicado enfrentar a Devon Larratt contra quien sea. Mantener el pico de forma para Levan es una tortura física. Levan está sentado comiendo como una vaca mórbida, entrenando en secreto, mientras Vitaly se expone a lesiones reales en cada supermatch. Y repito, ¿vieron la mano de Vitaly luego que termina el combate? Es la estrategia del trono vacío. Deja que los pretendientes se maten entre ellos y luego desciende para limpiar las sobras del desgaste. Pero, ¿qué pasa si Vitaly pierde o desiste? Si Vitaly llega a perder contra Devon Larratt, que es lo que indica la probabilidad real, en este caso, repito, en el brazo derecho, la presión para el combate contra Levan desaparece. Y recordar que Devon Larratt lo indicó en Georgia. El público dirá que Vitaly no está al nivel, y eso también es un gran riesgo para la empresa. No es lo mismo enfrentar a Devon Larratt, que es número 2, que enfrentar a Levan Segenashvili, número 1. Y en este caso, Levan, si llega a perder la Letín, se habrá librado de la amenaza más grande de su carrera actual, desde que mutó a más drogas, más peso, sin haber puesto un dedo en la mesa. Es una jugada maestra de política deportiva, pero ¿es digna de un campeón? Obviamente no. Veredicto: Levan Segenashvili, el rey del sillón, la vaca más mórbida que ha existido en la historia del deporte, con más drogas, es el hombre más fuerte que hemos visto, sin dudar. Pero su legado se está manchando por la actividad, las excusas y su gran mediocridad, que los fanáticos anormales no entienden, no saben de deporte. Un verdadero rey defiende su corona contra quien sea, cuando sea, en el momento que sea, mostrando cada vez dominio y participación, así como sea la gran cabra John Bersen. Si la lesión es real, esperemos su pronta recuperación. Pero si es una táctica para correr de Vitaly, entonces el trono de Georgia ya tiene una grieta, y les indico y les confirmo, ya tiene una grieta. ¿Es Levan un genio de la estrategia o simplemente tiene miedo que Vitaly le rompa la muñeca? Deja en la casilla de comentarios si eres Team Vitaly, y si eres Team Levan, empieza a llorar con estupideces sin sentido. Abrazo por ustedes, gracias a todos, al mejor canal de lucha de brazos en español.